Parte 4. Coda. La versión final. El arte como antimedio. Y ambientes, clichés y sondas. Welcome to the jungle waggot, games waggot everything you want honey wag know the names we are the people that can, and whatever you may need if I got the money honey waggot your disease guns and roses, welcome to the jungle. Someone might ask, what is the difference between the purificatum of language urged by scientific method and the destruction of words described by Orwell Selwan? El movimiento tetrádico que se señalaba en la parte inmediatamente, mostraba la particular tensión que tiene lugar en la díada figura fondo y el modo en el que los dos términos se recomponen y reconfiguran al ser pensados en el proceso de la complejización y la evolución técnicas. Las leyes de los medios, tal como las proponen los Selwan, muestran cómo esa particular tensión entre figura y fondo desemboca. 326 más allá del espejo retrovisor. En la concreción de ciertos ambientes que, en últimas, terminan coincidiendo con aquello que mienta la idea del medio vigente. Ya en varios lugares de este libro he mostrado cómo una de las aristas clave para pensar la idea de medio en Selwan tiene que ver con la concepción de la realidad como totalidad y con una compresión de la complejización, técnica en términos ecológicos. El apotegma, en las varias versiones que he propuesto hasta aquí, se ha presentado como una sentencia que, si bien ha resultado flexible y polisémica, está anclada a esa idea de la totalidad que obliga a pensar la idea de medio en términos de ambiente, environment, que produce efectos, esto es, que tiene un modo poético de operación y que está en constante movimiento, tal como lo he mostrado en el acercamiento a las tétradas y a las leyes de medios. Ahora bien, en una aproximación final al apotegma, su última versión estaría anclada a una de las hipótesis más sugestivas que dibuja Selwan a lo largo de su trabajo y que tiene que ver, precisamente, con la idea de un antimedio o antiambiente, anti-environment, y cuya concreción sería la tarea, consciente o no, del arte y del artista. La comprensión del medio como entorno ha hecho emerger el hecho mismo de que la configuración de lo sensible no puede ser pensada allende la complejización del sistema técnico y que, en ese sentido, el hecho técnico que constituye el desvelamiento que se llama mundo, aparece anclada a los modos de desocultar propios de lo tecnológico de la tecnicidad que estructuran y son estructurados desde esos ambientes que constituyen las concreciones efímeras de la evolución técnica. La tarea tendrá que ver, entonces, con la comprensión misma de lo que Selwan entiende por antimedio y el modo en el que su reflexión se ancla tanto al arte como a la técnica que, como lo mostraremos, son para el canadiense el haz y el en vez de una misma hoja. Esta idea no pasa, como podría sugerirlo una lectura inicial, por el hecho de que el arte y la técnica se encuentren en una suerte de hermandad o coincidencia formal en la era que hace legible el macro mito encarnado en la luz eléctrica. De hecho, el acercamiento que se da entre las dos ideas tiene su origen en una idea de base que es explorada por los Selwan en el Maya a la que ya he hecho una alusión explícita en la idea del artefacto. Como lo he mostrado, la noción de artefacto es amplia en la medida en que se ancla no solo a la idea, más obvia y tradicional del objeto simple o hardware, sino también a una. La versión final. El arte como antimedio 327. Suerte de engranajes procesuales que como el lenguaje, las leyes, las ideas y, más ampliamente, con una serie de dominios que tradicionalmente no entrarían dentro de la categoría de artefactos. Ahora bien, junto con esta primera ampliación de la idea del artefacto, en LM, los Selwan sugieren que, en el nuevo diccionario que han construido, la idea de artefacto se extiende aún más allá e incluiría entidades, estéticas, artes o ciencias, LM 224. La inclusión del arte como artefacto pone sobre la mesa el carácter amplio que los Selwan asignan a esta idea y evidencia la inserción de la poiesis propia del artista como un componente fundamental dentro de la totalidad intersistémica. Esta idea,
que aparece dibujada en varios lugares de la obra de M. Celoan se concreta, o mejor, aparece estabilizada, en un iluminador pasaje de A.G. El sensorio común, que es el uso adecuado que Goethe hace del término Weltine-Raum, contiene todas las figuras potenciales en un sensual estado latente al mismo tiempo. El fondo proporciona para ello la estructura o el estilo de conciencia. La forma de ver o los términos por los cuales se percibe una figura. El estudio del fondo en sus propios términos es virtualmente imposible puesto que por definición este es, en cualquier momento, subliminal y ambiental. La única estrategia posible es construir un antimedio, lo cual es la actividad normal del artista, la única persona en la cultura cuya tarea es volver a entrenar y poner al día la sensibilidad, AG 23. La idea de base de M. Celoan es, en principio, bastante clara. La percepción parece estar anclada al recorte de la figura a partir del tondo y, consecuentemente, a la pérdida de la totalidad. Sin embargo, parece haber en la base otra problemática clave atinente al modo mismo en que el fondo actual resulta imposible de percibir en la medida en que obra como un todo silencioso y, a su vez, poético en la medida en que, macro, míticamente crea las estructuras fundamentales que se concretan en la cosmovisión vigente. De algún modo, lo que M. Celoan intenta mostrar aquí es el modo en el que los medios concretan su propia capacidad poética arquitectando un sensorium que, diríamos, en tanto fulcro de las percepciones comunes, resulta imperceptible. De algún modo, la tarea del arte consistiría en la tematización de ese sensorium común o, dicho de otra manera, la labor del arte y de los artistas tendría que ver con la posibilidad de hacer reemerger el tondo pero en términos de un medio que resultaría ser una suerte de tondo repotenciado. Un par de 328 más allá del espejo retrovisor. Aclaraciones aquí. En primer lugar, es cierto que la idea del antimedio nunca termina de ser clara en M. Celoan, esto es, no hay una definición clara, cosa muy común en el canadiense, que permita pensar en términos concretos a que apunta esta idea. Sin embargo, sí hay un punto de engranaje clave y es, precisamente, la dialéctica figura-fondo y el problema perceptivo del recorte de la figura que operaría, en especial, en la civilización occidental. No debe perderse de vista aquí la tensión que se explicitaba en la segunda parte de este trabajo entre extensión y autoamputación, según la cual, todo medio, al insertarse, al actualizarse, en la totalidad intersistémica, produce un efecto de entumecimiento que repercute en una retracción de ciertas facultades que quedarían eclipsadas ante la emergencia de otra, S. Es el caso de la experiencia escritural de la modernidad que habría puesto en un lugar privilegiado la vista respecto de los demás sentidos, creando una suerte de predisposición, sesgo, Bayes, visual, CE, 24, LM, 65, como lo sostienen los M. Celoan, esta es la propiedad de la visión por sí sola, ningún otro sentido, en alta definición, esto es, llevado a una intensidad de operación, puede suprimir el fondo, aislando y separando figuras. LM, 15. El sesgo visual evidencia, entonces, una falla perceptiva que se ancla a la autoamputación puesta en marcha por el hombre mismo. Si quisiéramos explorar esto en otros términos, podríamos decir que en los modos de desocultamiento que operan en lo tecnológico de la tecnicidad suponen una constante tensión entre actualizaciones y potencialidades que se traducen, precisamente, en los modos mismos en que la complejización de lo técnico tiende a hacer emerger ciertos modos de lectura y comprensión de la realidad sobre otros. No creo que M. Celoan ignorara este punto, pues su comprensión macromítica de los medios permite hacer una lectura del modo en el que la complejización de lo técnico encarna, ella misma, un zeitgeist, a mi juicio, el punto clave. Para entender la idea del medio como ambiente tendría que anclarse entonces, a esa idea de la comprensión de la totalidad, esto es, al fondo y figura prescindiendo del espacio teórico del entre. Este sería el segundo punto a aclarar aquí,
el trabajo del arte es el de despertar al hombre de un cierto sonambulismo, encarnado, en CM, en la figura del general David Sarnoff, que marcaría los estadios propios de la evolución técnica y del modo en el que los nuevos medios. La versión final. El arte como antimedio 32.9. Son incorporados. No hay una visión fatalista aquí, esa sería una lectura descuidada de M. Celoan. Lo que tiene lugar es el llamado a la comprensión misma de lo técnico en términos de una totalidad ambiental que, en tanto fondo y figura, reconfigura el modo en el que se comprende la realidad, el modo mismo en el que los hombres tecnológicamente habitan la Tierra. De ahí que el llamado al arte como antimedio no tenga que ver con una suerte de movimiento salvífica en los términos heideggerianos del valor intrínseco del arte. No creo que M. Celoan trate de hallar su propio Hölderlin y hacer del arte un lugar sacrosanto en el que reemerge lo humano. La visión de la técnica que subyace a esta compresión ambiental poco o nada tiene que ver con la fatalidad. Se trata, más bien, de ser capaces de atisbar las consecuencias que, en la totalidad intersistémica, tiene la aparente trupción de un nuevo medio y del modo en que esta irrupción evolutiva reconfigura el Zeitgeist. En ese sentido, en K. M. Celoan explora la idea del ambiente como cliché, que será el punto de toque para estructurar esta reflexión final sobre el arte y el modo en el que, en esta versión puede ser pensado el apotegma. Si en la parte anterior me acercaba al cliché cloaniano en términos de una extensión, esto es, de un medio en su acepción más simple en este momento habrá que acercarse a otro de los modos en los que lo comprende el canadiense. El cliché es una sonda, K53YSS. Quizás la idea de la sonda sea uno de los conceptos con los cuales M. Celoan más jugueteó a lo largo de su vida. Ya en 1967, en su célebre texto con Gerald Stern, decía a propósito de sí mismo: soy un investigador que arroja sondas. Carezco de una posición o un punto de vista determinados, cf. 9. Esta postura irritó a críticos y académicos y le valió a M. Celoan el estatus de pseudopensador en la medida en que su fe en el poder de las ondas le permitió pronunciarse sobre una amplia gama de temas. 224 se dice aparente, pues se sabe que de lo que se trata es de un proceso continuo y perenne de complejización. La idea de irrupción parecería sugerir una presencia del todo nueva y, si bien esa es la sensación que a veces puede percibirse, no debe olvidarse aquí que la diferencia entre un cascanueces en el amanecer del hombre y un ordenador de última generación no es más que una diferencia de grado de complejidad, es decir, no opera aquí una distinción de corte ontológico. 330 más allá del espejo retrovisor. Desde lo más serio a lo ridículo, sin comprometerse en conclusiones ni probar científicamente sus hipótesis, Terence Gordon, 2005, p. 47, 225. Sin embargo, más allá de la cientificidad o no de las posturas cloanianas, cabe preguntarse qué es lo que, en concreto, mienta el recurso de la sonda y cómo se entrelaza con la idea de cliché. En principio, podríamos apelar al lexicógrafo y, desde allí, iniciar nuestra búsqueda. Una sonda es definida como una cuerda con un peso de plomo que sirve para medir la profundidad de las aguas y explorar el fondo. Allí está el primer punto clave, la posibilidad de explorar el fondo. Ciertamente, la idea de M. Celoan tenía que ver con un abordaje no sistemático de la realidad que le permitiera asir los fenómenos que en ella tenían lugar desde una visión que estuviera imbricada en la totalidad. La mirada del letrado se había traducido, para Amciao, Wan, en un recorte de la figura y un repliegue hacia un área difusa del fondo. Su visión de la realidad como fondo y figura le obligaba a pensar de una inversión metodológica en la que la posibilidad de sondear lo liberase del prejuicio purificador del método científico y de la fuerte herencia escritural que se cernía sobre él. En últimas, la idea de sonda, tal y como la trabaja Amciao, Wan, no dista mucho de aquello que afirma el lexicógrafo. Se trata de un instrumento o artefacto,
utilizado para investigar cualquier configuración desconocida o para recuperar, y esto es clave para el canadiense, aquel fondo olvidado replegado y poder pensar sus efectos invisibles e imperceptibles. De este modo, en K, se propone la idea de pensar el cliché en términos de una sonda, esto es, en términos de una suerte de artefacto que permita cavar lo suficiente para recuperar ese fondo que aparece como olvidado en medio de lo que he llamado la irrupción que acontece en cada momento de la complejización del sistema técnico. De ahí que M. Celoan afirme en K que la definición más simple de cliché es en términos de una sonda, en cualquiera de las numerosas áreas de la conciencia humana, que promete información pero que, usualmente, proporciona la mera recuperación de viejos clichés. El punto 225 sobre este punto en particular, James Carey sostiene, MCL. Ohan is beyond criticism not only because he defines such activity as illegitimate but also because his work does not lend itself to critical commentary. It is a mixture of whimsy, pun and innuendo. These things are all right in themselves, but unfortunately one cannot tell what he is serious about and what is mere whimsy. His sentences are not observations as a Sutherland's but, in his own language, Probes, 1968, 291. En Marche Sault, 2005, p. 53. La versión final. El arte como antimedio 3. De partida de este libro son, entonces, clichés como verde corno el césped, astuto como el zorro, marrón como una frambuesa y recto como la lluvia. Las similitudes entre esta clase de clichés y el motor de un automóvil como cliché son espectaculares. K. 55. ¿Qué significa esto en concreto? Ciertamente, la asimilación del cliché asentando en la mera expresión lengüística y el motor de un automóvil parece extraña e incluso falaz en un primer momento. La fractura de los juegos de lenguaje sobre los que tradicionalmente se asientan los dominios semánticos atinentes a cada uno de los términos que M. Celoan pone en conjunción relacional hace pensar en la visión que, en términos cotidianos, se tiene de lo técnico. Sin embargo, M. Celoan retoma una idea que es clave, ya tratada en otro lugar de este trabajo, que tiene que ver con la idea de que el lenguaje constituye el artefacto humano más complejo y el modo en el que éste modela las formas de empoderamiento del mundo. La doble poiesis que opera desde lo tecnoyógico de la tecnicidad ya nos había dado algunos elementos de base para pensar este punto en la medida en que el desvelamiento del mundo operaba desde una doble operación de onomástica y comprensión subyacente a la oyor, técnico mismo, el mundo aparecía en virtud de una organización técnica de empoderamiento. Este punto quedaba además reforzado por la idea ampluaniana del lenguaje en términos de medio masivo cuya cualidad macromítica otorgaba legibilidad al 226 original, the simplest definition of cliché is a probe, in any of the multitudinous areas of human awareness, which promises information but very often provides mere retrieval of old clichés. The starting point of this book, is the green as grass, quick as a fox, brown as a berry, as right as rain cliché. 227 sobre este particular punto, Terence Gordon, Amag y Albert anotan. Both the clichés and the engine create new environments. 1. Meaningless communication and endless commuting respectively. 2. Invisible / visible junkyards of speech / writing, the vehicles of thought, and visible junkyards of scrap road vehicles respectively. 3. Disfigured mindscapes and landscapes respectively. M. Celoan and Watson take the connection between verbal and nonverbal clichés and their corresponding archetypes further. They note that language extends out, our physical senses at once and that these are integrated when language is spoken, but that the visual sense is isolated and highly specialized when language is written. Because McLuhan and Watson conceive of clichés as media / extensions / technologies, they detect not only similarities but direct links between the effects of past technologies and the accretion of clichés that characterizes language. 2007, p. 128. 332 Más allá del espejo retrovisor.
Entorno. El punto de MC-Loan gravita en términos de una gradación de la complejización técnica que, si bien operaría evolutivamente en términos de un Simondon, también se estructura desde la idea de una fragmentación de lo técnico que se presenta como especializado y fracturado. En otras palabras, el lenguaje es el artefacto más complejo y constituye el macromito por excelencia y, en adelante, asistimos a un movimiento de fragmentación que se objetiva en la concreción de técnicas cada vez más especializadas pero que, a su vez, tienen consecuencias en el lenguaje mismo. La metaforicidad mcluhaniana refiere precisamente este punto. El lenguaje brinda las estructuras de base, es el aoyor, primero sobre el que se asienta el mundo como hecho técnico, pero este es, a su vez, remodelado por las técnicas fragmentadas y especializadas que se concretan en los estadios continuos de la evolución. Así, el modo en el que el cliché lenguágico se acerca al motor de un automóvil tiene que ver con el hecho mismo de que, en ambos casos, lo que ha operado es la reconfiguración del lenguaje en términos de artefacto inmerso en un movimiento de complejización. El lector percibirá aquí una suerte de confusión en la medida en que la reflexión mcluhaniana parece orbitar sobre un juego de palabras en el que las ideas de sonda y cliché no parecen aclararse del todo. Es el momento de desenmarañar esta aparente aporía. Tomemos el lenguaje como artefacto complejo y pensemos los modos en que éste se reconfigura. Quizás una breve alusión a una idea de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas sea útil aquí como modo de ilustrar el punto de partida. Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad, una maraña de callejas y plazas, de viejas y nuevas casas y de casas con anexos de diversos periodos, y esto rodeado de un conjunto de barrios nuevos con calles rectas y regulares y con casas uniformes. Id. 18. El lenguaje, en tanto artefacto, debe ser pensado como inmerso en el movimiento tetrádico, esto es, como sometido a los movimientos que las leyes traen consigo y que mientan toda suerte de cambios y mutaciones performativas. El modo en el que el artefacto lenguaje muta obedece sí al hecho mismo de que está articulado en el movimiento de la evolución técnica, pero también a la manera en que opera como vector de legibilidad. Versión final. El arte como antimedio 333. Aparece la dialéctica estructurante / diagonal estructurado que es, en últimas, la que mienta el símil de Wittgenstein entre lenguaje y ciudad, en tanto artefacto complejo. El lenguaje sienta las bases mismas del mundo y es, a la vez, afectado por el mundo mismo, pero en esa afectación sigue operando como vector de legibilidad en constante reconfiguración. El movimiento no es paradójico en la medida en que, aún los macromitos, no escapan al cambio que opera desde las leyes y, precisamente por ello, MC-Loan puede permitirse hablar de clichés. En tanto estructurantes, los macromitos suponen una suerte de estabilización que, sin embargo, está en constante recomposición en virtud del polo estructurado de la relación dialéctica. Así nuestras extensiones, los medios, los artefactos, son clichés en la medida en que se instalan reconfigurando nuestro existir, nuestra cosmovisión y son incorporados en virtud de su repetibilidad hasta el punto en que olvidamos su existencia. El cliché funge como sonda en la medida en que solo desde lo ya incorporado es posible percibir los modos en los que se da la complejización técnica, y el desvelamiento que aquí tiene lugar es posible solo desde lo que MC-Loan llama el espejo retrovisor. Debido a que el presente es siempre un periodo de penoso cambio, cada generación tiene una visión del mundo en el pasado. Medusa es vista a través de un escudo lustrado, el espejo retrovisor, AG 14. Cada técnica es incorporada de modo relacional desde la seguridad que brinda lo ya conocido. Así como el ordenador parece ser una versión especularmente aumentada de la máquina de escribir y el automóvil la transmutación mecánica del carruaje, lo que funciona como sonda es precisamente el cliché, lo conocido, lo ya estabilizado. El espejo retrovisor es la condición de posibilidad perceptiva para que la técnica más compleja pueda ser incorporada. El medio es el mensaje.
En este punto estriban las posibilidades exploratorias de la sonda entendida desde el cliché. Si el lenguaje es el mismo un cliché, los artefactos fragmentados y especializados que se le desprenden constituirán, a su vez, clichés en tanto brindan al hombre el zeitgeist que marca los rasgos de cada época y que hallaría su fulcro, como lo hemos visto ya, en el momento en que un medio amplifica una capacidad del hombre, actualizándose y deviniendo fondo, de ahí que, como lo sostiene M. Selwan, 334 más allá del espejo retrovisor. Todos los medios de comunicación son clichés que sirven para ampliar el ámbito de acción del hombre. Estos medios crean, ambientes que entumecen nuestro poder de atención a través de su pura capacidad de penetración. Los ambientes creados por las extensiones, lingüísticas y de otra índole, de nuestras capacidades están constantemente creando nuevos modos de pensar y de sentir. K. 57. Aquí se abre un punto clave. Parte de la esencia del cliché es que es, de algún modo, olvidado y, más aún, invisibilizado en tanto fondo. No somos conscientes de un cliché más que cuando lo tematizamos, pues el cliché se instala cómodamente en la cotidianidad. El hablar de un cliché lenguágico como verde como el césped remite más claramente a la idea de una expresión agotada, es cierto, pero aún en su estado de agotamiento nadie pondría en duda que se trata de una expresión que mienta un modo de ver el mundo que ha sido interiorizado. Ahora bien, el hablar de un motor de un automóvil como cliché mienta algo similar, pues no es el motor en tanto objeto simple lo que constituye el cliché, sino el hecho mismo de que podamos pensar en términos de un ambiente creado por el automóvil que lo hace invisible. El entumecimiento uncluaniano no tiene que ver, diríamos, con un sonambulismo o una ceguera frente a la complejización del sistema técnico, sino, más bien, con una pérdida perceptiva anclada al hecho mismo de que la incorporación no supone un movimiento consciente. El cliché está anclado a la invisibilidad, pues solo en la medida en que deviene fondo podremos hablar de él como un cliché. Ahora bien, esta invisibilidad es performativa en la medida en que crea ambientes. En este punto no debe olvidarse que, como lo indicaba desde la segunda parte del trabajo, la idea misma de medio tiene, para M. Selwan, una connotación ambiental. La idea del medio, del artefacto, pensado como objeto simple, carece de sentido en este contexto. Los medios son pensados como ambientes en la medida en que tienen efectos en la totalidad intersistémica. Cuando líneas arriba hablaba del zeitgeist, a lo que me refería es, precisamente a eso, a la imposibilidad de una mirada no ecológica al medio uncluaniano. Que los medios creen ambientes no implica una separación entre el creador y lo creado, pues el ambiente no es algo externo u otro del medio. Lo que sugiere Uncluan tiene que ver mucho. 228 No debe perderse de vista aquí que, para Uncluan, comunicación significa, fundamentalmente, cambio. La versión final. El arte como antimedio 335. Más con el hecho de que los medios constituyen ambientes. La luz eléctrica, por usar el más obvio de los ejemplos, es ella misma un ambiente, pues no es posible escindir la concreción de cada estadio de la complejización de lo técnico de los efectos que tiene en el mundo que, ella misma, desoculta. La comprensión ambiental de los medios que tiene M. Selwan es, consecuentemente, una comprensión tecnoyógica. Esto no significa, bajo ningún punto de vista, que a lo largo de la complejización y la evolución técnica haya una total conciencia por parte de la mayoría de los hombres acerca de los cambios que se están produciendo. De ahí la apelación a la idea de los viejos clichés como modo de aseguramiento ontológico en medio de los momentos de aceleración evolutiva, en la medida en que, como ya se mostró, el cliché termina por devenir arquetipo. Hemos llegado al punto clave. El cliché funciona como una sonda en la medida en que permite investigar el pasado y recuperarlo, aún bajo la forma de
Un cliché nuevo encarna la posibilidad misma de desencriptar los modos de empoderamiento del hombre de su propio mundo en épocas pasadas que son, en últimas, los que permiten la legibilidad del propio presente. Vemos al mundo a través del espejo retrovisor. Con todo, la posibilidad de la sonda hace emerger la otra cara del cliché planiano, aquella que lo acerca más a la idea que tradicionalmente tenemos del término y que tiene que ver con el hecho mismo de que se trata de una suerte de artefacto al cual estamos tan habituados que se hace invisible a nuestra percepción, y de que no tenemos conciencia de sus efectos que son, los ambientes mismos, los efectos de los medios de comunicación son nuevos ambientes, tan imperceptibles como él. Agua para el pez, subliminales en su mayoría, CE 22. Quizá el ejemplo más claro para comprender este punto, además de la luz eléctrica, sea el lenguaje. Si recuperamos algunas de las ideas expuestas apenas unas líneas arriba, resulta claro que el lenguaje, en su operación anclada a la doble poiesis de lo tecnológico de la tecnicidad desoculta el mundo, pero, en términos de la cotidianidad, no somos conscientes de los efectos que éste produce. El lenguaje es un cliché, es un medio, ambiente que produce toda suerte de efectos que se invisibilizan ante nuestros ojos o, como lo sugiere M. Celuan, el cliché produce una suerte de anestesia que encontraría su fulcro en la incorporación de la técnica. En este sentido, los ambientes constituyen clichés. El pasaje de que ha citado páginas atrás. 336 Más allá del espejo retrovisor. Revela el modo en el que M. Celuan comprende los medios como clichés, pero dado que los medios constituyen los ambientes, resulta claro que el acercamiento cliché-ambiente tiene que ver con el modo en el que estos ambientes, que se constituyen desde las complejizaciones del sistema técnico, son invisibles para quienes los habitan. Esta idea estaba ya sugerida en el preámbulo de G.G. donde, a propósito precisamente del término galaxia, afirmaba M. Celuan. ¿Podría resultar alguna ventaja en sustituir galaxia por medio ambiente o circunstancia? Toda tecnología tiende a crear un nuevo mundo circundante para el hombre. Los distintos medioambientes tecnológicos no son meros receptáculos pasivos de las gentes, son, por el contrario, procesos activos que dan nueva forma tanto al hombre como a otras tecnologías. GG 6. Resulta del todo sugerente la aproximación que hace M. Celuan a la idea del ambiente en términos de galaxia y de circunstancia, toda vez que sugiere la necesidad de pensarlo como un armazón que indica esa totalidad que está engrandada en la visión de la figura Y fondo. Ya en la segunda parte de este trabajo me había referido a la modernidad en términos de una experiencia de anclada a lo escritural y, en esa idea de experiencia, podía verse inútil que la idea del ambiente mienta para M. Celuan. Hablar de una galaxia Gutenberg tiene que ver con la necesidad de comprender los cambios que la complejización técnica de lo escritural opera en la cosmovisión del hombre y el modo en el que se reconfigura la realidad. De ahí que la idea de la circunstancia opere de modo clave en la comprensión de lo ambiental planiano, toda vez que evidencia que lo que tiene lugar en cada etapa de la complejización técnica envuelve al hombre en su totalidad y, a la vez, muestra cómo la transductividad inherente a la relación hombre-técnica se traduce en la concreción de esa nueva circunstancia o, diría el lexicógrafo, el mundo en cuanto mundo de alguien. Con todo, más allá del juego de palabras que se puede emprender a partir de los tres términos que el canadiense usa en GG, lo relevante es la idea del ambiente en términos de un proceso activo, no de un simple contenedor. Este punto, explotado no solo en GG, sino también en MM y CE, aparece explicitado de forma reveladora en un escrito menos conocido, de 1966, que lleva por título The Emperor's Old Clothes. La versión final. El arte como antimedio 337. En contraste con otros lugares, incluido CM, donde M. Celuan había trazado su idea de la comprensión de los medios como ambientes, en este texto hay una definición taxativa del término
Un ambiente es una organización especial de las energías disponibles. En tanto sistema de energía, un ambiente es un proceso. Reprocesa los ambientes previos. Los viejos ambientes son los nutrientes de los nuevos 229, OC, 3. Con esta idea M.C. Loan parece revelar lo que entraña su idea del ambiente, ahora en términos más explícitos. Si de una parte teníamos el elemento de la invisibilidad, ahora aparece lo procesual como pieza clave del engranaje. Resulta claro, como estos dos elementos aparecen imbricados en una única relación que evidencia el modo mismo en el que opera lo tecnoyógico de la tecnicidad. Cuando M.C. Loan sugiere que los ambientes constituyen una organización de energías disponibles, lo que esta idea mienta es el hecho mismo de que los modos en los que el hombre desoculta su mundo parten de ese mismo mundo. Lo tecnoyógico reconfigura el mundo en virtud de un plexo referencial ya existente y, desde el cual, operan los desocultamientos que se dan en cada caso. La ingeniería genética sería impensable sin los desarrollos de la ciencia del siglo XIX, así como el carruaje es, esto lo sabe M.C. Loan con claridad, un estadio previo del automóvil. En ese sentido el ambiente es un fruto de lo tecnoyógico de la tecnicidad, es la resulta de una génesis siempre inconclusa y es invisible porque estamos inmersos en él. Vivimos a través de las imágenes que ofrece el espejo retrovisor o, diría M.C. Loan. Jamás podemos ver las ropas nuevas del emperador, pero somos admiradores incondicionales de su vieja vestimenta. Solamente los niños pequeños y los artistas son sensorialmente aptos para percibir los nuevos ambientes. Los niños pequeños y los artistas son seres antisociales que están tan poco impresionados por las viejas costumbres como si lo están por las nuevas. OC. 4. Estamos inmersos en un ambiente que nos modela y que no percibimos, que nos hace ser lo que somos y que actúa replegado como un 229 original, an environment is a special organization of available energies. As an energy system, an environment is a process, uno te reproceses de earlier environments. Old environments are the nutriment of new ethies. 230 cursivas del autor. 338 más allá del espejo retrovisor. Fondo que estructura lo que, con Husserl, llamaríamos el mundo de la vida. La no tematización de nuestro ambiente muestra por, demás, su capacidad poética puesto que, en la medida en que deviene para nosotros imperceptible su capacidad performativa es mayor, como lo diría el mismo M.C. Loan en la más famosa de sus reformulaciones del apotegma, el medio es el masaje. Ahora bien, esta capacidad poética performativa del ambiente tiene lugar desde un movimiento doble en la medida en que ese masaje constante tiene claros nexos con el modo en el que lo tecnológico de la tecnicidad abre sus modos de empoderamiento del mundo. Esta tensión dialéctica es el punto clave del acercamiento de M.C. Loan a la técnica y uno de los modos más certeros para evidenciar la transductividad hombre-técnica. En últimas, lo que ofrece la idea del ambiente como proceso es el componente de la performatividad y la complejidad propias de cualquier modo del habitar tecnoyógico del hombre sobre la tierra, pero, sobre todo, la imposibilidad de reducir la reflexión sobre los medios a las objetivaciones objetuales. En este sentido, la alusión hecha arriba a la génesis de Simondon quiere mostrar el entretejimiento entre aollo técnico y mundo, como las dos aristas fundamentales para comprender lo humano. Creo que M.C. Loan ha dado buenas pistas para esta comprensión y que la invisibilidad que traza cada ambiente es, a su vez, una invisibilidad poética, pues la actividad de cualquier sistema repercute necesariamente en todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Ahora bien, esta invisibilidad poética de la que hablo aquí funciona en términos de una suerte de concepto límite, es decir, como un modo de asir teóricamente el problema de la no percepción del entorno. Sin embargo, M.C. Loan parece tener ciertas dificultades con el posible sonambulismo que podría advenir en su era electrónica. Reaparece aquí esa fantasmagoría arquitectada desde la figura del general Sarnoff que, en últimas, encarna lo que significa él.
Sonambulismo que preocupa a M. Selwan, la posibilidad de pensar una escisión entre el hombre y su técnica, S. La versión final. El arte como ANTL medio 339. Arte, artistas y antimedios. I want you to stay away from them. There's a mundo where the video guys in some countries, like Argentina, making subversive video is considered a criminal act or they execute people for it. In Pittsburgh. Bonos. Max Schrein. Videodrome. The artist picks up the message of cultural and technological challenge decades before its transforming impact occurs. Then, builds models or noasarcs for facing the challenge that is at hand. M. Selwan. Enoch aparece la figura del artista como un sujeto antisocial, esto es, como un sujeto disociado del devenir silencioso que entraña la configuración de los nuevos ambientes que se concretan con la complejización técnica. Esta idea reenvía a las afirmaciones de David Sarnoff que M. Selwan recoge en CMI que ponen sobre la mesa la posibilidad de un sonambulismo frente a la técnica misma y a su relación transductiva con el hombre. Como lo señalé líneas arriba, no hay en M. Selwan una visión fatalista de la técnica sino, más bien, algo que ya desde Stiegler era claro y que pasa por el problema mismo de la incomprensión de lo técnico como rasgo constituyente de lo humano. Si hay un sonambulismo, poco o nada tiene que ver con una suerte de imposición de la técnica ni de una inversión de roles en la relación transductiva, que sería gramaticalmente imposible sino, precisamente, una invisibilidad inherente a los modos en los que actúa lo tecnoyógico de la tecnicidad, de algún modo, lo que podría afirmarse aquí es que el cambio solo se hace visible en el momento en el que ha sucedido o, dicho de otra manera, los efectos de cualquier técnica solo se hacen visibles en el momento en el que han dejado de ser actuales. La tensión potencia-acto que se despliega desde los movimientos tetrádicos ha evidenciado precisamente este punto y ha mostrado que la invisibilidad del fondo, su operar silencioso, no es otra cosa que el modo mismo en el que los medios reconfiguran el existir del hombre. La alusión al arte es particularmente interesante porque pone sobre la mesa no un movimiento de subversión sino de tematización. En 340 más allá del espejo retrovisor. El año 1969, en la entrevista que le hiciera a la revista Playboy, M. Selwan sostenía que el hombre debe, por simple estrategia de supervivencia, darse cuenta de qué es lo que le está sucediendo, a pasar del posible dolor que ocasione esa comprensión. El hecho de que no lo haya hecho en esta época de lo electrónico es lo que ha hecho de esta, además, la época de la ansiedad, que a su turno se ha convertido en su doppelganger, la época terapéuticamente reactiva de la anomía y la apatía. Pero a pesar de nuestros mecanismos autoprotectivos de escape, la percepción de campo total engendrada por los medios electrónicos nos está posibilitando, verdaderamente, obligándonos, a buscar una conciencia de lo inconsciente a la comprensión de que la tecnología es una extensión de nuestros propios cuerpos. Vivimos en la primera época en la que el cambio ocurre lo suficientemente rápido para que ese patrón pueda ser reconocido por la sociedad en general. Hasta la presente época, esta percepción había sido reflejada primero por el artista, quien ha tenido el poder y el coraje del vidente para leer el lenguaje del mundo exterior y relacionarlo con el mundo interior, pp. 237. La toma de conciencia de la situación de cambio parecía inquietar a M. Selwan desde 1969. De sus palabras es posible colegir una suerte de desconfianza en la inexactitud misma de las percepciones que se tienen a través de las imágenes especulares del retrovisor. La estrategia de supervivencia de la que se habla aquí es en últimas, el modo mismo del hombre de asir su propio zeitgeist y poder vislumbrar el modo en el que el mundo se desoculta ante sí. El mismo M. Selwan sabe que esa toma de conciencia es un proceso lento y que, si bien la realidad electrónica, en la que él mismo está inmerso, supone un avance al respecto, la gente está empezando a comprender la naturaleza de su nueva tecnología,
pero todavía no en número suficiente y no lo suficientemente bien, pb 238. Esto implica que, a pesar de la aceleración, de la velocidad angélica que caracterizaría la época electrónica, la invisibilidad de los presentes permanece allí y que la labor del artista está anclada, precisamente, a la tematización del propio presente. Desde la idea del arte, M. Celoan construye su sugestiva noción de antimedio, anti-environment, que, a estas alturas, podemos comprender como un sinónimo de antiambiente. La idea no es, en principio, del todo clara, pues M. Celoan habla de estos antimedios en términos de una relación de visibilización del fondo invisible que constituyen los medios. La versión final. El arte como antimeollo 34i. Vigentes, esto es, el antiambiente o antimedio opera como un dispositivo de toma de conciencia, de percepción del ambiente en el que estamos inmersos. Aunque M. Celoan utilizó su idea del antimedio en una miríada de oportunidades a lo largo de su obra, creo que un buen lugar para empezar a pensar esta idea sea, precisamente, retomar la obra misma del canadiense en términos de un ejercicio antiambiental. Una de las críticas más fuertes que sus detractores hicieron en su momento a M. Celoan tenía que ver con el hecho mismo de que utilizaba los libros para criticar la escrituralidad moderna, la supremacía de lo visual y el recorte de la figura con el consecuente olvido del fondo. En principio, esta objeción parece tener sentido en la medida en que trabajos como Gege parecerían contradecir los postulados mismos que M. Celoan critica. Ahora bien, un acercamiento un tanto más fino a su obra permite desmentir esta objeción inicial. Como lo ha señalado A. Vilmente Marchesault, aunque M. Celoan ha sido criticado por utilizar los libros para condenar la cultura libresca, Williams, 1967, claramente él ha trabajado en la reconfiguración, redraft, de la estructura lineal del libro, esencialmente para hacer del libro una obra de arte, 2005, p. 118. Esta observación de Marchesault es profundamente sugerente en la medida en que reubica la intención misma del propio M. Celoan y los alcances de su escritura. Ubiquemos cuidadosamente este punto. Un acercamiento a Gege con unos anteojos un tanto menos modernos que los de sus críticos permitiría identificar la estructura no lineal de su armazón y su estilo aforístico y desestructurado permite ver que la intención del autor está allende el proyecto tradicional del libro en su sentido estricto. De igual modo, la revisión de otros de sus trabajos más conocidos como CAYV evidencia la incorporación de la imagen como parte fundamental del proyecto. Y el modo de presentación pone de manifiesto una toma de distancia desde los límites de lo que es puesto en entredicho aquí su anclaje escritural en el sentido estrictamente moderno. Lo que quiero decir es que, más allá de las críticas que puedan hacerse a M. Celoan buscando incongruencias y contradicciones entre su proyecto crítico y su objetivación, el todo de su obra constituye un antimedio en el sentido más propiamente encloaniano, un vector de toma de conciencia y de tematización del ambiente silencioso en el que 342 más allá del espejo retrovisor habitamos. No quiero decir con esto que debamos considerar, de entrada, a M. Celoan como un artista en el sentido estricto de la palabra, más sí, quizás, en términos de lo que él mismo consideraba como tal, esto es, como un personaje capaz de leer los cambios que la complejización del sistema técnico trae consigo. El artista es aquel que en cualquier campo, científico o humanístico, capta las implicaciones de sus acciones y de los nuevos conocimientos de su tiempo, CM 86. De ahí que el punto de toque de su obra no es otro que el de abrir las puertas para pensar el advenimiento de una reconfiguración ambiental operada por la electricidad, con las consecuencias que esto trae en términos de las aristas fundamentales para pensar las mutaciones en la producción de la subjetividad. Posiblemente este sea uno de los fulcros para comprender la tarea filosófica que constituye el pensar la técnica y el que haga de la concepción ambiental del medio cloaniano una herramienta
que ofrece un profundo rendimiento en este ámbito. A mi juicio, la idea del ambiente puede interpretarse como el gran punto de llegada del apotegma y su entretejimiento con el arte pone en evidencia lo impensado de la técnica en términos de la estrecha relación que tiene con el modo mismo, en el que el hombre se empodera de su entorno, en otras palabras, al sostener que el medio es el mensaje. M. Celoan mostraba cómo pocas veces somos conscientes del propio zeitgeist y cómo nuestra relación con la totalidad es un punto que debe ser evidenciado desde los márgenes. De este modo, la concepción del arte, tal como lo plantearía M. Celoan, podría comprenderse, esencialmente, desde dos lugares. 1. M. Celoan sostiene que la obra de arte es un medio, means, indispensable para la percepción de los ambientes que, como tales, son imperceptibles, OC. 3. Esta idea aparece anclada a la dialéctica que existe entre medio y antimedio y que supone la transformación, la mutación, de los viejos medioambientes en antimedios. El viejo medía se hace visible al obsolecer y deviene una obra de arte. Esta idea, problemática en principio, está sustentada en el hecho mismo de que el contenido de un medio es siempre otro medio y, en ese sentido, la estetización de los medios obsolescentes tiene que ver con la resemantización que el nuevo ambiente hace de ellos. El contenido de la televisión son las películas, pero la televisión en tanto medio es absolutamente imperceptible. De igual manera, Platón, cuando escribir era novedoso, transformó el diálogo oral. La versión final. El arte como antimedio 343. En una forma de arte, UM 13. En este sentido, M. Celoan muestra como el siguiente medio, medium, cualquiera que sea, puede ser el ambiente satélite o la extensión de la conciencia, incluirá la televisión como contenido, no como ambiente, y la transformará en una forma de arte 231, le 164. La visión del espejo retrovisor nos mantiene anclados al contenido del medio que no es otra cosa que el medio obsolescente y que nos muestra, no el presente en términos propiamente ambientales sino una resemantización del pasado. 2. De acuerdo con lo trazado en el punto anterior es posible, entonces, dar cuenta del rol del arte y de los artistas, aunque los términos no sean los más claros dado el modo en el que lo pone M. Celoan. La elevación al estatus artístico de un medio anterior no debe conducir a la contemplación embelesada de un contenido de la obra sino, más bien, a la toma de conciencia del propio presente, sí a través de un pasado que reemerge, pero sobre todo desde la mirada de las condiciones dadas por la complejización del sistema técnico. Dice M. Celoan, Corno nuestras proliferantes tecnologías han creado toda una serie de nuevos ambientes. Los hombres han tomado conciencia de las artes como antiambientes o contraambientes que nos dan los medios para percibir el ambiente UM 14. De estas dos observaciones se desprende la piedra angular para entender lo que M. Celoan busca con la idea del antimedio y que se engrana sobre una distinción clave entre soporte y contenido. ¿Cómo? Ya lo he mostrado, el contenido no es más que otro medio y, en ese sentido, la mirada debe ser dirigida no a esa figura de modo recortado. La dificultad perceptiva propia del sesgo visual, sino a la totalidad. Formada por el fondo y figura en la que, lo que he llamado soporte, no es otra cosa que el ambiente invisible. En este sentido, la mirada que parece sugerir M. Celoan es una que sea capaz de captar la realidad desde el ojo mismo del huracán, tarea que está en manos del artista que, en palabras de Wyndham Lewis, es descrito como aquel que siempre se encuentra escribiendo una detallada historia del futuro porque es el único consciente de la naturaleza del presente, CM 86. Ya páginas. Arriba he mostrado que la concepción que M. Celoan tiene del artista es más amplia que aquella que encontramos inserta dentro de nuestro lenguaje cotidiano y que, en ese sentido, puede hacerse extensiva.
231 Sobre esta idea McLuhan sugiere, it is plain that the content of Plato's work, of his negubritem form, was the old oral dialogue. The content of the print technology of the Renaissance was medieval writing. For 200 years after printing there was hardly anything printed except medieval texts. Think of poor Don Quixote. Don Quixote was the victim of the current Renaissance craze for medieval comic books or medieval romances. Le 164. 232 cr. Le 164. 344 Más allá del espejo retrovisor. No solamente a las prácticas estéticas sino a las ciencias en general, lo artístico está dado, para MCL, Juan, si por una suerte de genialidad que, empero, poco o nada tiene que ver con el toque innato, natural, que le daría, por ejemplo, Kant a su noción de genio que, en la crítica del juicio, es descrita como capacidad espiritual, innata, ingenium, mediante la cual la naturaleza da la regla al arte. 233. Párrafo 46. Hago esta brevísima alusión a Kant no solo porque su crítica del juicio ha sido un lugar de referencia para pensar el arte y en particular el modo en el que se da la relación entre espectador y obra, sino para evidenciar que la noción de artista de M.C. Loan dista de cualquier capacidad natural y aparece como anclada, ante todo, a una capacidad de ver los cambios que acontecen en un determinado Iket Nunc. En M.C. Loan lo artístico está dado por una agudeza perceptiva, no por una capacidad o don natural. Ahora bien, aunque el mismo M.C. Loan podría ser considerado un artista desde esta apuesta en particular, es necesario matizar su propia visión sobre su época y encararlo con nuevos ojos, esto es, la realidad a la que hoy, en el siglo XXI, nos enfrentamos no es la misma que el canadiense esbozó en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado. Su punto de quiebre está en una comprensión algo exacerbada de su propio presente. En Le, M.C. Loan elabora de manera más explícita una tesis presente tanto en CM como en K, según la cual, la aceleración técnica de su presente permitiría hacer del ambiente mismo una obra de arte. En nuestro tiempo podemos ver que el pop art consiste en tomar el ambiente exterior, outer environment, y ponerlo en la galería o en cualquier 233 con el fin de hacer menos abrupto este breve paso por Kant, que no pasa de ser una mención, se presenta acá un esbozo de las características centrales del genio en los términos en los que lo pone el filósofo de Königberg. La originalidad es la primera y esencial característica del genio. En tanto capacidad espiritual innata, el genio implica un talento que no puede aprenderse según una regla, esto es, no es posible hacer una poética en la cual se enseña a ser genio. La obra del genio produce aquello para lo que no puede darse ninguna regla determinada, es decir, es la naturaleza quien da la regla. La originalidad no siempre lleva consigo elementos dignos de ser tenidos en cuenta, en palabras de Kant, también puede haber absurdos originales. Los productos del genio no deben hacer ellos de la imitación más y servir de modelo, es decir, ser ejemplares. El genio no está en capacidad de descubrir por sus propios medios o emprender una indagación científica acerca de cómo realiza sus productos, sino que da la regla de ello como naturaleza. Y de aquí que el creador de un producto que debe a su propio genio no sepa él mismo cómo en él las ideas se encuentran para ello, ni tenga poder para encontrarlas cuando quiere, o, según un plan, ni comunicarlas a otros en forma de preceptos que los pongan en estado de crear iguales productos. Párrafo 46. Es la naturaleza la que da la regla al arte en la medida en que se esté hablando aquí de un arte bello. Ver 5 final. El arte como antimedio 345. Lugar interior, sugiriendo que hemos alcanzado una etapa en la que hemos empezado a procesar el ambiente como una forma de arte. Le 165. Ciertamente M.C. Loan debía haberse sorprendido por los alcances de un Warhol o de un Jasper Johns y por las posibilidades de la tematización de los fenómenos que poblaban la entera experiencia vital del hombre, unos zapatos de polvo de diamante, una simple lata de sopa. Con todo,
Vale la pena preguntarse aquí por los alcances de la afirmación cloaniana en la medida en que la complejización del sistema técnico, en muchos casos ha dificultado la legibilidad del mundo y se ha traducido en abstrusas discusiones éticas y políticas sobre la naturaleza y el artificio, sobre los alcances de la técnica y, sobre todo, sobre lo humano mismo. Sin duda, M. Celoan da algunas pistas que son del todo valiosas, pero, aclaro, habría que ser muy cuidadosos con su visión del presente en la medida en que su inclusiva era de la electricidad quizás nos haya devuelto a las formas de vida propias de una aldea global, pero, bajo ningún punto de vista, puede afirmarse que hemos llegado a la conciencia plena del propio ambiente. Quizás la invisibilidad propia del fondo tenga que ver con la acelerada complejización del sistema técnico y el modo en el que se han actualizado una miríada de potencias que, hasta hace no mucho, pertenecían al dominio de la ciencia ficción. Nos enfrentamos ahora a una de las díadas más problemáticas dentro de la discusión estética contemporánea, la atinente a la relación arte-técnica. En medio de este panorama, que empiezo apenas a trazar, reaparece la idea clave del antimedio que, hechas las salvedades precedentes, ilustra de una manera realmente afortunada los vectores de fuga que se trazan hoy desde el arte. Como ya se sabe, para M. Celoan los ambientes no son contenedores pasivos sino procesos activos que, dada su estructura penetrante, son imperceptibles, de ahí que los antiambientes o las contrasituaciones creadas por artistas, proporcionan recursos de atención directa y nos permiten ver y comprender con mayor claridad. MM 68, de igual modo, en otro lugar el canadiense sostiene, en una línea de argumentación similar, que una de las peculiaridades del arte es la de servir como un antiambiente, una sonda que hace el ambiente visible. EA 17. Esto evidencia la postura que tiene, en su concepción, M. Celoan de lo que significa el arte y que ancla directamente a la reflexión sobre la técnica. 346 Más allá del espejo retrovisor. Si los hombres pudiesen dejarse convencer de que el arte es un preciso conocimiento por adelantado de cómo vérselas con las consecuencias psíquicas y sociales de la próxima tecnología, ¿no se harían todos artistas? ¿O emprenderían una cuidadosa transcripción de las nuevas formas de arte en mapas de navegador social? Siento curiosidad por saber qué pasaría si el arte fuese reconocido de repente por lo que es decir, una información exacta acerca de cómo reorganizar nuestra psique para adelantarnos al próximo golpe de nuestras facultades extendidas. CM 86. Lo más interesante de esta aproximación es que el problema es puesto en términos de una relación que sugiere un movimiento compasado entre arte y técnica y que los ubica en una suerte de dominio común, no escindidos como tradicionalmente suele ubicárseles. Para M. Celoan el arte no es otra cosa que una respuesta a una situación ambiental determinada. Lo que se pone de manifiesto aquí es una particular tensión, continua, persistente, entre técnica y arte, en términos del medio y su reflejo tematizante, el antimedio. Esta capacidad tematizante del arte es, de algún modo, una especie de perturbación, un ruido, que altera el orden propio del silencio ambiental. No debe olvidarse que los artistas, al igual que los niños, son seres antisociales. Por ello, el artista debe perturbar a su audiencia haciéndola consciente de su automatismo o de su propia insuficiencia en su vida diaria. Allí donde la mera supervivencia agota las energías creativas como en nuestra frontera, pocos se atreven a enfrentarse a su público con una visión estética. AG 160. Hay una tensión que se percibe inmediatamente aquí, ya no en términos de medios y antimedios sino de artistas y su público. Como es de esperarse, para M. Celoan esta escisión solo puede ser pensada en términos de percepción, esto es, entre un público sesgado visualmente y un artista cuyas capacidades para percibir el fondo y figura desbordan con creces las capacidades de su audiencia. El arte es la irrupción de un ruido en un fondo silencioso sobre el que se yergue, diría M. Celoan, ese denso entramado que constituye la cultura sesgada visualmente.
Este es un punto del todo inquietante, pues pone de manifiesto que, para el canadiense, el fenómeno del arte es, ante todo, occidental y visual. Hay un pasaje bastante visitado de él en donde se evidencia este punto en particular. El historiador del arte durante largo tiempo intentó descifrar la pregunta: ¿en qué momento desarrollan las culturas primitivas el arte? Evidentemente, los balineses no se habían aún enfrentado a este versión final. El arte como antimedio 347. Blema cuando respondieron: no tenemos arte, hacemos todo lo mejor posible, LM 226. El arte es parte del sesgo visual, más exactamente es su contraparte. La perturbación propia del arte supone el sesgo visual como medio sobre el cual erigirse como antimedio. La oposición entre artista y público no es otra cosa que la dialéctica de base para pensar el trabajo metafórico del artista, es decir, el trabajo necesario para ver el todo de una situación a través del todo de otra situación, LM 225. Final. Arte, ética y política. No hay arte transgénico sin un compromiso firme y la aceptación de la responsabilidad por la nueva forma de vida así creada CAC. Las preocupaciones éticas son de capital importancia en cualquier obra artística y se hacen más cruciales que nunca en el contexto del arte biológico. Desde la perspectiva de la comunicación entre las especies, el arte transgénico reclama una relación dialógica entre el artista, la criatura / obra de arte y aquellos que entran en contacto con ella CAC. Godzilla Sepultura. En política, el contenido del nuevo conservadurismo es ese liberalismo de viejo cuño Selwan. He trazado hasta aquí los rasgos que marcan la idea de Selwan a propósito del arte como antimedio, evidenciando algunos de sus límites y, a la vez, sus posibilidades en términos de perturbación de un orden instituido y del automatismo de la vida diaria. En este tramo final del trabajo quiero acercarme a Ancluan desde fuera y pensarlo en una nueva dimensión, esto es, anclándolo a debates estéticos más contemporáneos y mostrando cómo su idea del arte como antimedio puede ser llevada 348 más allá del espejo retrovisor. A otro nivel si se le engrana en una dimensión ético-política que abra la posibilidad para releer nuestra propia realidad. En la primera parte de este trabajo, con Sloterdijk y Serres, habría la necesidad de pensar la técnica desde una perspectiva no dualista en la medida en que el repertorio de certeza sobre el que nos movemos es cada vez más difuso y contingente. Hoy se abre ante nosotros un mundo en el que la complejización misma de lo técnico opera de modo tal que las aparentemente más sencillas ideas, como lo natural y lo artificial, 234 han devenido polisémicas y han abierto amplios espectros de debate. El arte ha logrado ubicarse allí, en las grietas de los debates que se han dado y ha puesto la reflexión en nuevos términos, tematizando el medio, fungiendo, precisamente, como antimedio. Ahora bien, esta idea ancluaniana puede ser extendida y pensada desde una nueva dimensión en la que la perturbación propia del arte funge como la apertura de una suerte de espacialidades extraterritoriales en las que se disioca el silencio del medio. Y aparece tematizado en términos de fondo y griega figura, permitiendo una visión de la totalidad desde la concreción de disensos que son, en últimas, los que permiten tomar conciencia del propio ambiente y ver cuáles son sus límites y posibilidades, así como los retos que van implícitos dentro de la continua dinámica que marca la complejización y la evolución técnicas y su engranaje con el arte que, como señala Selwan, ha sido el único escape o antídoto que ha tenido el occidental hasta hoy sido por medio de la empresa artística. Todo arte serio funciona satíricamente como espejo o antiambiente para librar al usuario de la tiranía de su medio autoimpuesto, LM 226. Quiero empezar, entonces, con la idea del disenso a partir del sugerente trabajo de J. Rancière, quien, desde una perspectiva aparentemente distante, pone sobre la mesa una argumentación antiambiental a propósito del arte. Con todo, antes de llegar a la noción misma del
Disenso, debo partir de la escisión que propone el filósofo de Argel. Entre dos tipos de comunidad, policía y política, entendidas como dos formas antagónicas de partición de lo sensible común, el sensorium, pt. 234 el. Parte 1. 235 Esta idea de Ranclere, la partición de lo sensible, partitu sensible, constituye un término clave que resulta interesante para comprender el modo en el que espacios, tiempos, roles y competencias aparecen nítidamente delimitados en el entorno. En efecto, los roles de los individuos parecen cada vez mejor definidos en virtud de la posición que ocupan en él. La versión final. El arte como antimedlo 349. Resulta particularmente sugerente este punto, pues permite iniciar un acercamiento a la noción misma de política en Rancière y comprender a lo que apunta la idea de la constitución estética de un espacio que es común en razón de su misma división. Rancière, 2005, p. 56. En últimas, la pregunta inicial que trato de responder tiene que ver con la idea de una particular construcción de la política que pasa por la necesidad de la comprensión no esencialista de un sensorium común y de la noción clave, el disenso. En primer lugar, habría que mostrar, con Rancière, que hay un equívoco latente detrás de aquello que generalmente se entiende como política. El equívoco subyace en el hecho mismo de que la política tiende a ser comprendida en términos de una trama de procesos administrativos, judiciales, ejecutivos que, de algún modo, fungirían como garantes de la agregación y el consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones. Y los sistemas de legitimación de esta distribución. Rancière, 1996, p. 43. En otras palabras, a lo que tradicionalmente se asigna el nombre, política, tiene que ver, más bien, con una serie de ordenamientos necesarios para dar legitimidad a un cierto modo de partición de lo sensible que funcionaría sobre un continuum de supuestos que determinan los modos de hacer y las posiciones a lo largo y ancho del entramado social. Esta noción equívoca de la política es reinterpretada por Rancière bajo la idea de policía. Aunque los vocablos política y policía comparten su raíz etimológica, en castellano el uso común tiende a escindirlas de manera radical en tanto designan, en el uso cotidiano, dos unidades semánticas diversas. Sin embargo, una aproximación un tanto más fina a la idea misma de la policía permite comprender un poco mejor la bipartición propuesta por Rancière. Apelando al lexicógrafo, es posible distinguir una acepción particular del vocablo policía, buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. En este sentido, la idea de Rancière apunta más a los modos de administración de un determinado entramado. Entramado social, a un individuo X corresponde un rol y en un espacio Z. Hay una especie de cartografía muy bien delineada del deber ser de la vida y una serie de reglas, tácitas que se cumplen en virtud de un orden bien establecido. 350 Más allá del espejo retrovisor social que al sentido coercitivo con el que suele emplearse el vocablo. El punto central estriba, entonces, en el hecho mismo de que la idea de la política se ha visto desdibujada en virtud de lo que podría llamarse una opacidad semántica que la disuelve en múltiples y complejos mecanismos de regulación y mantenimiento. La policía se presenta, diría Rancière, como un tipo de partición de lo sensible que instaura y regula los espacios del ser, del decir y del hacer. Desde la perspectiva administrativa que he intentado explicitar, la policía establece un determinado orden de lo visible, lo decible y lo efectuable que, recuperando ciertas ideas de Aristóteles, regula el persistente contrapunto entre discurso y ruido. Esta operación de regulación u ordenación
partición en. Trae entonces a dibujar los marcos de visibilidad propios del entramado social y cumple un papel de normalización y de escritura de la regla. Las dicotomías normal barra diagonal anormal, dentro barra diagonal fuera se presentan aquí como puestos de un tipo de partición de lo sensible que se apoya esencialmente en lógicas binarias que se traducen en un vocabulario más polisivo, en una ruptura entre el tener parte estar dentro del discurso y el no tener. Ser un sin parte, ser simplemente un ruido. Cabe abrir una pregunta fundamental, ¿qué es, entonces, la política? 236 Rancière retoma un célebre pasaje de la política en el que se establece la distinción entre AOYO y WTL para evidenciar la particularidad del hombre como ser social. La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta a tener sensación de dolor y placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, y de los demás valores. Y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. 1253, 9-18. Original, OLOTOE, 1 to al chobo abs 1 to 0 grados V miote, HRTLL sal N, AVTOO, YAIO, P0LJMOV. HLAOV. OILSE, V Yaku, W Palheb, J, L, ALT, VI Epuau, Roley, Aoyo Boe. J, LVV Abscubro Excel TW CPW, I VVB, Towalht, QU SOTI BEOE, OTL OL JI, L, OV, OPSAL WLL, AAO, UMIQXLCPO, IJEXQL Yakutotou y Epuau, AUTWEAI House, TOU XLVR 08110 LVAOJTR, QU SALI, OEO SALCUR COL JF, LU, BELBA IJAOL, OOTA OYONITE 0 OYA OV EONTO, JLJ EOPSALTE AI 13 QOP, WOTEXT TO OISMOP SALTO AOLSOP. Touto Yaku LTO Tai Yaku, Currote Apquo Rule Reolo V, Tojota, LOVV Ayasou Sal Saxoi J Salol Satol J Salo, Olsou Sal TW AHW Toeno Excel, I, OE Tot BXO B, Anotetos Salteo. La versión corresponde a The Works of Aristotle. E.W. de Ross. Oxford, Clarendon Press 1957. En este pasaje Aristóteles da como característica fundamental del ser político del hombre su AOY que, recordemos, en griego designa tanto la razón como la palabra. En este sentido el hombre se distancia de los demás animales que tendrían solo la capacidad, mucho más simple, de emitir sonidos. Sobre esta estela se sitúa Rancière al proponer la separación entre discurso y ruido. La versión final. El arte como antimedio 35 y. Propongo reservar el nombre de
La versión final. El arte como antimedio 35i. Propongo reservar el nombre de política a una actividad bien determinada y antagónica de la primera. La policía, la que rompe con la configuración sensible donde se definen las partes y sus partes o su ausencia por un supuesto que por definición no tiene lugar en ella, la de una parte de los que no tienen parte. Esta ruptura se manifiesta por una serie de actos que vuelven a representar el espacio donde se definían las partes, sus partes y las ausencias de partes. La actividad política es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar, hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más que como ruido. Rancière, 1996, p. 45, 237. La piedra angular de esta argumentación a propósito de la policía tiene que ver, entonces, con la imposibilidad de pensar en procesos heterogéneos dentro del sensorium común, toda vez que estos ya están previamente gestionados y, al determinar lógicas de corte binario, establecen una partición de lo común que se apoya sobre la idea de lo que Rancière denomina consenso. Es pertinente aclarar aquí que esta idea de consenso no apunta directamente a lo que indicaría el vocablo latino consensus, su raíz etimológica. Más que a un acuerdo o a una armonía de intereses, Rancière propone lo que llama una comunidad del sentir, aquella en la que incluso los datos a partir de los cuales se deciden acuerdos y desacuerdos se consideran objetivos e incuestionables. Acuerdos y desacuerdos, que significan entonces elecciones entre distintas maneras de gestionar las posibilidades ofrecidas por este estado de los lugares, que se impone de forma parecida a todos, 2005, p. 58. Esta discusión que parecería estar, en principio, ajena a los intereses de M. Ceylon, pues el revestimiento del ambiente en términos políticos no parecería tener mucho que ver con las apuestas del canadiense. Empero, hay aquí un nexo que es fundamental en la medida en que no puede pensarse la técnica de modo neutral y como separada de los elementos múltiples que conforman la totalidad intersistémica. En ese sentido, la apuesta ambiental de M. Ceylon reviste un componente político, pues, si los medios traen consigo una serie de consecuencias individuales y sociales, cm. 29, es claro que tales consecuencias no pueden desconocer una dimensión política y estar imbuidas en la partición de los sensible que propone Rancière. Lo visible, lo decible y lo efectuable no son categorías que puedan ser pensadas por fuera de la complejización del 237 texto entre paréntesis del autor. 352 más allá del espejo retrovisor. Sistema técnico y, así las cosas, el modo de empoderamiento técnico del mundo estará siempre revestido del matiz político que sugiere Rancière, ya sea de modo policivo o propiamente político, en los términos en los que ha explicado esta bipartición. En ese sentido, el sonambulismo cloniano no tiene que ver simplemente con la incomprensión de la técnica en su dimensión densa y abarcante. Sarnoff es solo una de las caras para pensar este sonambulismo. Desde otra orilla, es posible pensar la técnica en términos polisivos. Una buena forma de acercarse a este problema es, precisamente, desde su anclaje con el arte. Así, en las líneas que siguen me ocuparé de la que, a mi juicio, constituye una de las manifestaciones artísticas antiambientales por excelencia en nuestro tiempo, el arte transgénico y, en particular, el trabajo del artista brasilero Eduardo Kac. Ahora bien, abrir la posibilidad de pensar en algo como el arte transgénico sugiere, de entrada, reconocer toda una serie de mutaciones culturales producidas por el impacto de la técnica en nuestra vida. El término como tal ha sido acuñado por Kac de la siguiente manera. Propongo que el arte transgénico sea una nueva forma de arte basada en el uso de las técnicas de ingeniería genética para transferir genes sintéticos a un organismo o material genético natural de una especie a otra, a fin de crear organismos vivientes singulares.
La genética molecular permite al artista construir el genoma de la planta y del animal para crear nuevas formas de vida. 238, 200S, 236. Hay entonces una particular confluencia entre arte y técnica en Granados, por supuesto, en la complejización del sistema técnico que no deja de ser inquietante. De algún modo, los discursos atinentes al arte y sus relaciones con la técnica no son en absoluto una novedad ni pueden circunscribirse a un cierto tipo de pensamiento de corte esencialmente tardomoderno. El problema que se pone sobre la mesa con Kak tiene que ver con el hecho mismo de que, hasta en las más osadas vanguardias, haciendo excepción del Baudrillard, quizás sus creaciones constituían artificialidades inertes. Desde una pintura rupestre hasta una 238 se sigue la paginación de la siguiente edición, Kak, 2008, Talot Presence y Bioart. University of Michigan Press Ann Arbor. Empero, se sigue la traducción del artículo El arte transgénico incluido en el texto anterior, disponible en línea en http://www.gov.edu/art/node/art/cac101/cac101.html. La versión final. El arte como antimedio. 353. Video escultura de Pike, se trataba de creaciones artificiales, inorgánicas, en las que jamás intervenía un ser vivo, excepción hecha, claro está, del artista. ¿Qué pasa cuando esto cambia? ¿Qué pasa cuando son seres vivos los que resultan intervenidos por el artista creador reconstructor? Un punto de partida para intentar comprender el arte transgénico tiene que ver con la necesidad de emborronar y distorsionar los prejuicios que existen en torno a la idea de arte y de artista. En primer término, las obras de arte que se proponen aquí no constituyen artificialidades inertes, se trata de seres vivos, creados o ideados por el artista, quien abandona su condición de demiurgo para convertirse en creador. En efecto, la propuesta del arte transgénico se apoya esencialmente en la manipulación de las bases nitrogenadas presentes en el ADN y que constituyen el alfabeto genético, guanina, adenina, citosina y timina, G, A, C, T. Ahora bien, como lo indica Tomazula, toda forma de vida, desde un pichón, una vaca, un tomate o un humano, 2002, p. 140, está compuesta por este alfabeto genético de 4 letras, lo que nos lleva a pensar, inicialmente, cómo la manipulación genética de una especie tiene consecuencias directas sobre todas las otras. Cada vez es más común oír conversaciones entre científicos genetistas, filósofos o bioeticistas en las que el tópico tiene que ver con la manipulación genética. Pero, ¿qué pasa cuando el discurso se desplaza hacia el arte y cuando el artista empieza a rearmar el alfabeto genético con fines estéticos? Figura 3. Fuente: www.ecac.org/QFP-BELFP. 354 Más allá del espejo retrovisor. La reflexión aquí está engranda de modo cercano con lo que plantea la complejización del sistema técnico. Lo que propone Kak tiene que ver, esencialmente, con la tematización del ambiente invisible en el que estamos inmersos y del que no percibimos sus efectos. Para comprender este punto de manera más cercana quiero acercarme brevemente a una de las obras más famosas de Kak y que constituye uno de los experimentos antiambientales por excelencia de los últimos años, GFP Bonnie, Conejita PVF, del año 2000. Se trató del primer mamífero manipulado genéticamente con fines artísticos y que generó un profundo debate alrededor a los alcances de las obras de arte y al rol de los artistas. El concepto fundamental de la obra consistía en la creación de un animal transgénico, una conejita, mediante la manipulación genética insertando un gen fluorescente extraído de la medusa Aequoria victoria del nordeste del Pacífico, se extraen óvulos fecundados de una hembra y B. El ADN que lleva el gen GFP se inyecta en el pronúcleo masculino. C.
A continuación, se implantan los óvulos en una madre portadora. D. Algunos de los cachorros expresan el gen GFP, CAC, 2008, p. 238, ver la siguiente figura. Figura 4. Fuente, tomado de Keck, 2008, p. 238. La, IN, versión final. El arte como antimedio 155. Alba, la conejita, es albina y no es verde todo el tiempo, solamente florece cuando es iluminada con un tipo determinado de luz. El proyecto, que se concretó con la creación de Alba, ya había tenido un antecedente conceptual propuesto por el mismo CAC con su obra GFP-K9, Canino PVE, que, si bien nunca vio luz, proponía la creación de un canino transgénico fluorescente a partir de óvulos fecundados de Solois Squinkly, una particular raza de perros calvos mexicanos. La conejita PVF, que vio la luz el 29 de abril del año 2239, era una obra estructurada en 3 momentos centrales que iban ligados a 1. La creación de la conejita fluorescente, 2. El debate en torno a la conejita y 3. La integración de Alba al entorno social, la inserción ambiental. Precisamente en el tercer punto estribaba el momento central de este trabajo de CAC, cuya recepción generó profundas resistencias toda vez que ponía sobre la mesa los aspectos atinentes a la creación de animales con fines estéticos. Esto se presentaba como un modelo abiertamente antiambiental, como un antimedio. La posibilidad de crear y manipular vida se convertía entonces en el principal reto que debía afrontar el arte transgénico. Sin embargo, la intención del artista no era, de entrada, ajena a estos interrogantes. Refiriéndose a Alba, pero en una afirmación que podría hacerse extensiva a todo el arte transgénico, CAC sostenía: como artista transgénico, no estoy interesado en la creación de objetos genéticos, sino en la invención de sujetos sociales transgénicos. Lo que es importante es 239 en Howe y en Hossas, Francia, con la ayuda de los científicos Louis Beck, Louis Marieu Devine y Patrick Brunet. Alba debía ser mostrada al público en el programa Art Transgénique del Festival Avignon Numérique en junio de 2000. Pero su exhibición fue prohibida por la dirección del Instituto de Investigación donde la coneja fue modificada. Sea este el momento para aclarar que, a diferencia de muchos artistas que actualmente intentan promover un intercambio de experiencias entre arte y ciencia, CAC no utiliza los conceptos científicos solo como referencias, citas o pretextos a título de inspiración o metáfora de su trabajo artístico, sino, por el contrario, como el fundamento más profundo de su creación. Esto implica para CAC enfrentar muy seriamente todos los detalles de la démarche científica y buscar la comprensión más profunda posible del área del conocimiento en la que está actuando, como también, por otra parte, no endosar ninguna visión determinista de la genética, basada en la idea delirante de que el gen encierra el secreto último de la vida. Su meta siempre es la dimensión simbólica de la genética y no simplemente su dimensión operacional. Machado, 2000 p. 257. Asimismo, afirma CAC que el empleo de la proteína verde fluorescente en un perro es absolutamente inofensivo, ya que la GFP es independiente de las especies y no requiere ninguna proteína o substrato adicionales para la emisión de la luz verde. La GFP se ha expresado con éxito en varios organismos huésped, como la E. coli o la levadura, y en células de mamíferos, insectos, peces y plantas. CAC, 2008, p. 237. 356 más allá del espejo retrovisor. El proceso completamente integrado de creación de la conejita, trayéndola a la sociedad, proveyéndola de un ambiente amoroso, cuidadoso y esmerado, en el cual ella pueda crecer segura y sana. Este proceso integrado es importante porque pone a la ingeniería genética en un contexto social en el cual la relación entre las esferas pública y privada es negociada. La palabra estética,
En el contexto del arte transgénico, debe ser entendida como aquella que significa creación, socialización e integración doméstica en un solo proceso. El asunto no es hacer que la conejita resuelva requisitos o caprichos específicos, sino gozar de su compañía como individuo. Todos los conejos son diferentes, siendo apreciada por sus virtudes intrínsecas. En Interacción Dialógica, 2008, p. 271. Grados. Por supuesto, la propuesta de Kak habría, y aún hoy lo hace, toda una serie de interrogantes que desbordan, de entrada, la simple reflexión estética. Si bien su obra puede enmarcarse al menos tentativamente dentro del llamado arte conceptual, resulta políticamente más interesante pensarla desde lo que Calabrese 1987 llama la monstruosidad. En efecto, Kak se presenta como un excéntrico creador de monstruos, seres vivos, en este caso particular que transgreden el ordo naturae y que constituyen un exceso de tipo conceptual y formal. El problema del escándalo que generaría todo antimedio está aquí plenamente presente y es una de las piedras angulares dentro de la reflexión ético-política que han abierto este tipo de propuestas estéticas. De hecho, el arte transgénico se articula en un ambiente de corte consensual y funge como antimedio en la medida en que se presenta como un ruido que altera el discurso controlado y regulado de la partición policiva de lo sensible. Abre la posibilidad de pensar en el fondo invisible, tematiza el propio presente. En otras palabras, la fractura de los códigos dominantes y el emborronamiento de la ontología propuesta desde el ambiente invisible supone considerar el arte transgénico como ajeno a cualquier tipo de orden instituido y, por supuesto, lleva a pensar en los argumentos poco refinados por parte de muchas críticas que reprueban trabajos como el de Kak y que se escudan en posturas de corte reaccionario sustentadas, muchas veces, en dogmas de corte religioso. La discusión es poco refinada en la medida en que los argumentos que se esgrimen en contra del arte transgénico suelen ser argumentos de autoridad que 240 cursivas del autor. 241 como lo entiende Calabrese, etimológicamente, piedra de tropiezo, del griego axubbu /diagonal, o v, es decir, algo que amenaza con hacer caer algo más durante su recorrido normal. 1987, p. 76. La versión final. El arte como antimedio 357. Por lo general, desembocan en falacias ad hominem y que permanecen anclados a una suerte de humanismo teocéntrico, por paradójica que esta expresión pueda sonar. De hecho, lo poco refinada de la discusión a propósito del arte transgénico se juega sobre la incomprensión de la técnica, su relación transductiva con lo humano mismo y su constante inmersión en el movimiento de complejización /diagonal evolución que, por supuesto, hace necesario fracturar la estaticidad de las categorías de base como, por ejemplo, la de lo humano mismo. En este sentido, Machado anota como una noción aparentemente indiscutible desde lo biológico como la de vida debe ser pensada en términos de una perspectiva anclada a la complejización de lo técnico. Para dentro de un tiempo, que la vida podrá programarse en su nivel más fundamental. El nivel de los genes que transmiten las informaciones sobre la vida. La totalidad de las artes, hasta ahora, se limitaron a una manipulación más o menos sofisticada de la materia inanimada, efímera y entrópica. La fabulosa y aterradora novedad es que, a partir de ahora, será posible elaborar información, imprimirla en la materia viva y hacer que esta información se multiplique y se preserve ad infinitum, por lo menos mientras pudiera existir vida en el planeta. Y más, dentro de poco tiempo, será posible no solo mimetizar las formas de vida conocidas, sino también crear formas alternativas de vida, con sistemas nerviosos de otra naturaleza, inclusive con procesos mentales diferentes de los que conocemos. 2000 p. 253. Los aspectos propiamente políticos del arte pensado como antimedio poco o nada tienen que ver con el hecho mismo de que el arte represente la política o no, en medio de un panorama puramente consensual.
en el que la posibilidad de disentir es considerada una transgresión, una perturbación, el arte ha sido llamado a abrir esos nuevos espacios de disenso, a plantear la posibilidad de una repartición de lo sensible que, me atrevo a decir, abre la posibilidad de pensar el propio presente, el ambiente invisible en el que tiene lugar nuestro mundo. Nos encontramos ante un panorama del consenso en el que un llamado como el del arte transgénico es considerado simplemente ruido, pues convoca a una necesaria repartición antiambiental de lo sensible. El rol del artista parece dislocarse y abre el espacio a nuevos escenarios de reflexión que obligan a pensar nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos y con el otro. La realidad que muestra el arte transgénico tiene que ver 358 más allá del espejo retrovisor. Con el hecho mismo de que hoy por hoy es posible manipular el material genético directamente, es posible integrar ADN extraño con mucha precisión en nuevos genomas y los artistas pueden crear o encargar sus propios genes o sus propios mamíferos, caso GFP Boni. La ingeniería genética, engranada a la complejización del sistema técnico, es el ambiente del presente, el medio es el mensaje. El problema aquí no tiene que ver con si tal acción es buena o mala, las categorías morales sobre las que, paradójicamente, se ha arquitectado la ética ambiental policiva invisibilizadora. La pregunta clave no es si casi sus discípulos juegan a ser dioses. Lo que realmente habría que preguntar es qué es lo que obliga a pensar la posibilidad real de la manipulación genética. La posibilidad de crear quimeras o monstruos es, de hecho, una realidad. Figura 5. Puente, disponible en http://gir1svidesjgn.com blog wp-contentluplats 2009 lo mark-king-seu.jpg. Quizás aquí harían eco ciertas palabras de Arabay 2008 que valdría la pena pensar en torno al rol de una disciplina aún naciente como la bioética en el mundo contemporáneo. ¿Por qué es aburrida la bioética? En gran parte porque se trata de un discurso regulatorio, consensual, que usualmente tiene que ver con no hacer algo, con una necesidad de. La versión final. El arte como antimedio 359. Prohibir, limitar, vigilar, estar atento contra las amenazantes tecnoptolao. Nes. Con una necesidad de limpiar después de que la acción transgresora ha tenido lugar o simplemente prevenirla, evitarla. Arabay, 2008, p. 136, 242. Parecería que una buena parte de la bioética sigue enclavada en un dualismo, un tanto maniqueo, que habría que repensar, de un lado, la sociedad, del otro todos los monstruos vivientes y porvenir, producto de la técnica y su continua complejización en tanto sistema. Un ejemplo interesante para pensar este punto es el trabajo de un artista como Mark Quinn, quien en 1991 presentó su trabajo Self, una escultura de su propia cabeza hecha con 9 litros de su sangre congelada y mantenida bajo refrigerador. Cada 5 años King crea un nuevo Self con sangre fresca. Igualmente interesantes resultan los trabajos de Lana Sterbak, quien dibuja con una pluma cargada con sangre VI positivo y anticoagulantes, el Thanatron de A. Kevorkian, máquina que permitía a los pacientes suicidarse bajo su supervisión, o sus pinturas sobre el Holocausto hechas con su propia sangre. Ciertamente en estos casos no estaríamos hablando propiamente de arte transgénico, se trata de bioarte, una categoría cercana que nos permite seguir pensando el problema central. El uso que King o Sterbak hacen de la sangre es transgresor, un ruido, en la medida en que sugiere nuevos juegos de lenguaje que fracturan el código dominante. El discurso de la aberración o de la marginación tiene que dar lugar a nuevas lógicas del hacer y del pensar que restituyan un diálogo en el que sea posible salir de un escenario consensual e ingresar a uno disensual o antiambiental. Desde esta mirada, la idea del escándalo es cada vez más interesante en la medida en que se entienda como piedra de tropiezo o como trampa puesta al enemigo. La posibilidad de escandalizar no tiene que ver, entonces,
con el capricho de la excentricidad o con la pose, muchas veces vacía, de la dificultad formal, tiene que ver con la posibilidad de abrir espacios de disenso que permitan pensar, de nuevo, en una repartición de lo sensible. Precisamente sobre la noción de consenso. Rancière muestra cómo el problema, la apoliticidad, tiene que ver con un sistema de opiniones bien cimentado, en últimas, consenso es un modo de producción de realidad. 242 Traducción del autor. 60 Más allá del espejo retrovisor. El consenso es una distribución de las competencias, de los espacios especializados y de los públicos dirigidos. Pero es también, de una manera complementaria, un determinado modo de producción de la realidad común. Para el consenso las cosas no son lo que son. Desde su punto de vista, el desacuerdo tiene que ver únicamente con las ideas, intereses, sentimientos y valores a través de los cuales las aprendemos. Se puede discutir sobre todo esto pero no sobre los datos mismos, a no ser que borremos la línea que separa realidad y ficción. Frente a esta lógica, el problema no consiste en denudar la información oficial, el papel de los medios, etc. El problema consiste en crear formas de intervención que no se limiten a suministrar otros datos, sino que cuestionen esta distribución de lo dado y sus interpretaciones, de lo real y lo ficticio. Rancière, 200 p. 77. Es este un punto que resulta crucial para entender el porqué de la importancia del arte transgénico dentro del panorama de la estética contemporánea y su rol antiambiental. En efecto, mientras la mayor parte de las posvanguardias habían caído en una suerte de ejercicio de déjà vu de lo ya realizado por las vanguardias de la primera mitad de siglo, dando como resultado un arte consensual muchas veces distante, otras estático, el arte transgénico logra, y creo que esta es su función principal, crear desacuerdo en medio de una época abiertamente despolitizada. De ahí, la matiz abiertamente ético de las críticas que se hacen a esta forma de arte. Sin embargo, habría que entender cuál es la idea de la ética que se ve aquí. Como ya lo ha indicado J.L.B. a propósito del trabajo de Rancière. La postpolítica contemporánea se distingue por su tonalidad propiamente ética. Haber elegido la política pura como ámbito de reflexión lleva consigo, por una parte, el final de toda política en el sentido propio del análisis de Rancière, o sea como irrupción de los que no cuentan nada, por la otra, el melodrama humanitario, que excluye cualquier posibilidad para los excluidos de tener conciencia de su exclusión y de reivindicar su participación política en la sociedad. La ética sustituye a la política y tiende a caracterizar la ideología dominante, con una mezcla de democracia formal y humanitarismo que bloquea, de hecho, toda posibilidad de acción política. Otro aspecto de la dominación de la ética en cuanto práctica humanitaria es la sumisión a la lógica económica del mercado global. La democracia formal impide toda nueva subjetivación, a través de sus prácticas de gestión, de la gobernance, eliminando así toda posibilidad de desacuerdo, se produce un acuerdo artitidal que oculta el potencial del conflicto propio de la sociedad contemporánea. La sociedad del consenso es entonces una sociedad donde el conflicto queda oculto y la participación política un acto puramente formal, una gestión de los. Versión final. El arte como antimedio 16 de enero. Votos y de las plazas que tiene muy poco que ver con la política en cuanto espacio de afirmación de nuevas subjetividades, Lebe 200 p. 184. Un último ejemplo de las posibilidades del arte transgénico es ubicable en dos obras que, a diferencia de Kak, no utilizaron ningún tipo de manipulación genética, sin embargo esta constituyó su fulcro principal.
En el año 1998, en cerca de Pasadena, California, abrió sus puertas una boutique con un muy particular nombre, Jean Genie's Worldwide. El peculiar almacén tenía muy claro lo que ofrecía a sus compradores, la llave al máximo y más sofisticado campo de juego para el consumidor de la revolución biotécnica. Allí se vendían toda serie de rasgos genéticos nuevos, para los usuarios que quisieran modificar su fenotipo y su personalidad. En últimas, esta boutique permitía a sus compradores personalizarse a través de la inclusión de genes humanos y no humanos, tanto así, que uno de los artículos más apetecidos por los compradores era el gen de supervivencia propio de las cucarachas. El tipo de recepción sorprendió a los propietarios del almacén, toda vez que ninguno de los productos estaba inmediatamente disponible. La boutique y todo el discurso que la acompañaba eran una obra creada por los artistas Carp Miail y Tran Quintran, quienes buscaban poner sobre la mesa el espinoso y eludido tema de la manipulación genética de nuestros propios cuerpos. No deja de ser interesante pensar cómo una obra tipo G.A.P. Bunny genera un profundo rechazo en nuestra sociedad. Pero ante la apertura de una boutique como Jean Genie's Worldwide, la posibilidad del propio upgrade no se hace esperar. En el momento en el que el genoma humano sea lo suficientemente conocido como para ser manipulado, ¿qué pasará cuando podamos decidir a propósito de ciertas características físicas? En el momento en el que la modificación corporal abandone el mundo análogo de los tatuajes y los piercings para desplazarse hacia el ámbito de lo digital en el multiverso de las ciencias de la información, en un mundo que adora la belleza. ¿Quién quisiera entonces no ser bello pudiendo elegir serlo? No se trata de pensar en términos de crueldad con la pequeña Alba, sino de poner sobre la mesa el problema político en términos reales y de buscar ciertos diálogos aún no explorados como el que existe entre 243. Se sigue de manera no textual la descripción sucinta de la obra que hace Andrews, 200. 3620 más allá del espejo retrovisor. Manipulación genética y consumo cotidiano. El artista canadiense Adam Brandages abrió otro interesante espacio de diálogo al proponer sus GenPets 2005. A través de un sitio web, www.genpets.com, se ofrecía lo que parecían ser una especie de seres con rasgos oscilantes entre humano y animal que no son juguetes o robots, respiran. Usamos un proceso llamado Zygote Macroinjection, que es un método para combinar ADN o mezclar proteínas de diferentes especies. 244. La página ofrece un interesante catálogo que permite al consumidor elegir el carácter, la apariencia e incluso el tiempo de vida de su GenPet. El proyecto de Brandex fue bastante exitoso y en poco tiempo la página se convirtió en una de las más visitadas de la red. De nuevo, era el arte quien ponía sobre la mesa el problema de la manipulación genética y lo sacaba de los escenarios ocultos de los laboratorios y por fuera del hermético dominio de los expertos. Figura 6. Fuente, disponible en http://4.bp.blogspot.com/aurs Q6HW4R la AAWK/4 WG/S1600/foto 17M JPG 244 disponible en http://www.genpets.com/med.php 245 disponible en http://www.genpets.com/features-cc.php puede encontrarse este particular catálogo: GenPet rojo, atlético y enérgico; GenPet naranja, aventurero, confidente y curioso; GenPet amarillo, juguetón y divertido; GenPet verde, colaborador, armonioso y pacífico; GenPet azul, comunicativo y sereno; GenPet violeta, imaginativo y espiritual. La versión final. El arte como antimedio 363. Hoy que trasegamos en medio de una complejización vertiginosa del sistema técnico, aquella que fascinaba a M. Selwan,
quizás de esa moda técnica a la que con cierta ironía se refiere Jotois, 1991. Es necesario sentar nuestras brújulas de pensamiento en lógicas no binarias y no maniqueas. El problema no tiene que ver con la elaboración de un discurso apologético que haga del trabajo de los artistas transgénicos el punto más alto de la cultura contemporánea, eso también sería un despropósito. De lo que se trata aquí es de poder pensar desde nuevos puntos de referencia una realidad efectiva, ciertas posibilidades científicas que se objetivan en ALBA, pero también en miles de genes creados en laboratorios con fines no necesariamente científicos. Se trata de pensar, insisto, en el ambiente invisible del que hablara M. Celoan, pero que se presenta como ético polisivamente cargado. La tarea está en poder leer entre las líneas de los trabajos de Kak, King, Esterbach, Danuseri, demás, e intentar descifrar los retos éticos y políticos que se plantean. Por supuesto, abandonando el esencialismo policivo con el que han sido abordadas en últimos tiempos tanto la ética como la política. La inserción en ciertos espacios abiertos por el arte, de visibilidad pública, de organismos genéticamente manipulados tiene que, necesariamente, abrir un debate de corte político y refinar la argumentación a propósito de las posibilidades de la transgenia. Así, entre la intervención con genes de medusa en la conejita y las afirmaciones de Kak, se abre la posibilidad de repensar lo ético, el estatus de la obra y el papel de la biología dentro del entramado social. Lo interesante de Kak, pero también de Orlan, de Stellark, de Cynthia Dorspaget, de Borges, es que son hacedores de monstruos, creadores de perturbaciones y, en ese sentido, productores de espacios de disenso. Sin embargo, todos ellos han logrado insertarse en el Star System y en el mundo mediático. He ahí un punto de quiebre con Rancière, en el que resuena en toda su complejidad M. Celoan, lo antiambiental del arte. No está allende los espacios del consenso, el corte antiambiental de los espacios que abre el arte está en su capacidad de devenir en escenarios de repartición de lo sensible y de hacer zozobrar las lógicas policiales. Finaliza M. Celoan con una idea abarcante: todas las artes, la ciencia y la filosofía, son controles antiambientales, CE 31. Quizás, después de todo, M. Celoan no solo era artista sino también filósofo.